Imagina que estás caminando por los pasillos silenciosos del Vaticano, rodeado de siglos de historia y secretos inconfesables y de repente, un ruido inquietante te hace detenerte. ¿Lo oíste? Ese susurro es la sensación de que algo antiguo y olvidado te observa desde las sombras. Hoy, desentrañaremos el legado de un monstruo olvidado que amenaza con desatar el caos en el mundo. Acomódense y prepárense para una historia que desafiará tus nervios y pondrá a prueba tu valentía, pero antes no olvides dejar tu like y suscribirte. En el corazón del Vaticano, una de las instituciones más veneradas y enigmáticas del mundo, vivía Mateo, un joven sacerdote de 27 años. Su vida diaria estaba marcada por la rutina devota, misas, confesiones y estudios teológicos. Mateo se dedicaba con fervor a su labor, buscando siempre profundizar en su comprensión de las Escrituras y fortalecer su fe. Su existencia estaba llena de paz y tranquilidad, pero algo le inquietaba profundamente. Cada mañana, mientras el sol se alzaba sobre la majestuosa ciudad del Vaticano, Mateo se adentraba en la Basílica de San Pedro, donde la luz filtrada a través de las vidrieras proyectaba un caleidoscopio de colores sobre los antiguos mosaicos. Sin embargo, pese a la belleza y la serenidad del lugar, un peso invisible parecía seguirlo. Las catacumbas del Vaticano, un laberinto subterráneo de túneles y cámaras, siempre habían fascinado a Mateo. Eran lugares de reverencia y misterio, donde las reliquias y los secretos antiguos se guardaban en silencio. El Vaticano, con su historia y sus tradiciones, siempre había sido un lugar de gran significado para Mateo. Sin embargo, los rumores sobre los oscuros secretos que se escondían en sus profundidades habían captado su curiosidad. Aunque su vida estaba centrada en el servicio y la devoción, a menudo se encontraba pensando en las historias de antiguos rituales y criaturas legendarias que, según las leyendas, aún acechaban en las sombras. Aunque el Vaticano era un santuario de luz, Mateo no podía evitar sentir que había algo oscuro acechando en las sombras de estas profundidades. Durante sus momentos de soledad, mientras caminaba por los pasillos de piedra, sentía un escalofrío inexplicable. Los susurros en los rincones oscuros y el eco de sus pasos en el silencio nocturno lo hacían preguntarse si había algo más en las catacumbas de lo que se mostraba a simple vista. A menudo, soñaba con figuras ominosas y presencias siniestras, pero siempre se despertaba antes de ver algo concreto. La Biblioteca del Vaticano, una vasta sala llena de libros y documentos históricos, era uno de los lugares que Mateo apreciaba profundamente. La biblioteca estaba en calma absoluta una noche mientras revisaba antiguos manuscritos. Mateo se encontraba solo, concentrado en un texto que había llamado su atención. De repente, un temblor recorrió el suelo, las luces parpadearon y un frío intenso se apoderó de la sala. Intrigado y perturbado por la extraña sensación, Mateo decidió investigar la fuente de la perturbación. La idea de que algo antiguo y poderoso pudiera estar oculto en las profundidades del Vaticano lo llenaba de una mezcla de ansiedad y fascinación. Su investigación lo llevó a descubrir relatos sobre rituales antiguos y entidades que habían sido selladas en el pasado. Alarmado, Mateo decidió investigar la fuente de la perturbación. Caminó hacia las catacumbas, guiado por un impulso inexplicable. Allí, descubrió una grieta en una de las paredes de piedra, una grieta que había sido abierta por fuerzas invisibles. Dentro, se erguía una estatua grotesca de una criatura monstruosa con garras afiladas y ojos rojos que parecían brillar con una luz interna. El aire estaba cargado de una energía perturbadora. La estatua era una representación de Il Divoratore, una entidad conocida en la mitología como el Devorador. Había causado estragos en Europa durante siglos antes de ser capturada y confinada por la Iglesia durante la Inquisición. La presencia de la estatua en las catacumbas del Vaticano indicaba que algo oscuro estaba a punto de desatarse. Mateo sintió un terror paralizante, pero también una determinación naciente. Sabía que debía hacer algo para proteger el lugar que amaba y que su vida nunca volvería a ser la misma. La sensación de que había desatado algo que no podría controlar lo llevó a buscar ayuda. Desesperado, Mateo buscó el consejo del padre Giovanni, un sacerdote anciano conocido por su sabiduría en temas ocultos y esotéricos. Giovanni era un experto en la historia del Vaticano y en los antiguos rituales de protección. Mateo le contó todo lo que había visto y experimentado, y Giovanni se mostró alarmado. El padre Giovanni explicó que Il Divoratore era una entidad que había sido sellada para evitar que su maldad corrompiera el mundo. La estatua representaba el poder y la amenaza de Il Divoratore, y su liberación podría significar un desastre para el Vaticano. Giovanni le reveló que el amuleto que le proporcionaba, bendecido con oraciones y protecciones sagradas, era la única defensa conocida contra Il Divoratore.
El anciano sacerdote también le proporcionó información sobre un ritual antiguo que debía realizar para reforzar el sello que mantenía a la criatura atrapada. La sabiduría de Giovanni fue crucial, ya que le proporcionó a Mateo las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar el desafío que se avecinaba. Con el amuleto en mano y una resolución firme, Mateo se adentró nuevamente en las catacumbas. El aire era aún más frío y pesado, y el sentimiento de inquietud se había intensificado. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, y las sombras parecían alargarse y moverse a su alrededor. Llegó a la cámara secreta, donde la estatua de Ildivoratore seguía en su pedestal, aparentemente inalterada, pero con una presencia aún más amenazante. Mateo encendió una lámpara para iluminar la oscuridad, pero la luz parecía luchar contra la oscuridad que la rodeaba. La cámara estaba envuelta en una atmósfera opresiva, casi tangible, mientras Mateo se preparaba para realizar el ritual. El ritual consistía en una serie de oraciones y símbolos que debían ser recitados y trazados alrededor de la estatua para reforzar el sello. Mateo se concentró en cada palabra y movimiento, sabiendo que cualquier error podría resultar catastrófico. A medida que recitaba las oraciones, la atmósfera en la cámara comenzó a cambiar. Un susurro profundo y antiguo llenaba el aire, y las sombras parecían moverse con una vida propia. Durante el ritual, las sombras en la cámara comenzaron a cobrar vida y a estirarse hacia Mateo. La oscuridad parecía tener una conciencia propia, intentando envolverlo y desorientarlo. Mateo luchaba por mantener la concentración mientras las voces susurrantes en el aire sembraban dudas y desesperación en su mente. Los susurros eran cada vez más claros, como si las sombras intentaran decirle que era demasiado tarde, que el monstruo ya estaba demasiado poderoso. La cámara temblaba con una fuerza creciente, y Mateo sintió que el sello que intentaba mantener activo estaba siendo desafiado. La criatura, aunque aún no visible, parecía estar acumulando poder y tratando de romper el confinamiento. Las pruebas eran intensas y abrumadoras, el ritual parecía no ser suficiente para mantener a raya a Ildivoratore. El miedo se convirtió en desesperación mientras Mateo se daba cuenta de que su fe y determinación estaban siendo sometidas a una prueba inhumana. Las sombras se retorcían y formaban figuras grotescas que parecían moverse y bailar en la penumbra. Mateo luchaba por mantener su concentración, pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura que parecía querer devorarlo todo, y Mateo sintió que sus fuerzas estaban disminuyendo. Consciente de que enfrentarse directamente al monstruo no era una opción, Mateo decidió ajustar su estrategia. En lugar de depender únicamente del ritual, comenzó a utilizar el amuleto de manera más estratégica. La luz que emanaba del amuleto creaba un campo de energía que mantenía a Ildivoratore a distancia, pero el monstruo parecía adaptarse rápidamente a la situación. Mateo comenzó a dirigir la luz del amuleto hacia los puntos más oscuros de la cámara. La luz pura, combinada con las oraciones que recitaba, creaba una barrera que, aunque efectiva, requería un esfuerzo constante para mantenerse. Ildivoratore continuaba intentando romper el escudo, pero Mateo mantenía su enfoque y su fe en el poder del amuleto. A medida que el ritual se intensificaba, Mateo sintió una conexión más profunda con el amuleto y con las energías espirituales que lo rodeaban. La concentración y la devoción que puso en el ritual comenzaron a dar resultados. Las sombras parecían disminuir y el susurro en el aire se hacía más tenue. Mateo estaba agotado, pero su determinación no flaqueaba. En un momento crucial del ritual, Mateo recitó una oración de protección con una fervor renovada. La luz del amuleto brilló con una intensidad deslumbrante, proyectando una luz pura y blanca que atravesó la oscuridad. La cámara se llenó de una brillantez que parecía desintegrar las sombras y debilitar a Ildivoratore. La entidad monstruosa gritó en agonía mientras la luz la envolvía, y el poder oscuro que había estado acumulando comenzó a disiparse. La presencia opresiva en la cámara disminuyó, y Mateo sintió que el equilibrio se restauraba lentamente. Aunque agotado, sabía que había logrado hacer retroceder a Ildivoratore y reforzar el sello que mantenía a la criatura contenida. Con la batalla ganada, Mateo se retiró de las catacumbas sintiéndose aliviado pero aún perturbado. Aunque había logrado contener a Ildivoratore, sabía que el mal nunca desaparecía por completo. La experiencia lo había dejado con una mayor comprensión del mundo espiritual y una renovada determinación para proteger el legado de su fe. El padre Giovanni le había explicado que la lucha contra el mal era una tarea constante y que la oscuridad siempre encontraría formas de desafiar la luz. Mateo se comprometió a seguir trabajando en su fe y a estar siempre vigilante para proteger el Vaticano y el mundo de las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras.
El Vaticano volvió a su estado de calma aparente, pero la experiencia dejó una marca indeleble en Mateo. Su valentía y su fe habían sido puestas a prueba de maneras inimaginables, y aunque el peligro inmediato había pasado, sabía que la amenaza de Il Divoratore aún existía en alguna parte, esperando el momento adecuado para regresar. Mateo continuó su vida con una mayor comprensión del mundo espiritual y un renovado sentido de propósito. La historia de Il Divoratore y su enfrentamiento con Mateo se convirtió en un testimonio del poder de la fe y la valentía, y un recordatorio de que las sombras del Vaticano siempre escondían secretos más oscuros de lo que uno podría imaginar. En la historia, el personaje de Mateo se encuentra inicialmente inmerso en una existencia ordenada y predecible como sacerdote en el Vaticano. Este entorno es más que un simple refugio físico, simboliza un estado de estabilidad emocional y espiritual. Mateo disfruta de una rutina que le proporciona una sensación de seguridad y control, reflejando una vida en equilibrio que parece protegerlo de cualquier perturbación interna. Esta fase representa un estado de paz interior donde el individuo ha alcanzado un equilibrio con su entorno y consigo mismo. Esta estabilidad, sin embargo, es desafiada cuando Mateo descubre Il Divoratore, un antiguo demonio sellado en las catacumbas bajo el Vaticano. Este hallazgo no solo perturba su vida ordenada, sino que también actúa como un catalizador para un viaje introspectivo profundo, obligando a Mateo a confrontar sus temores más oscuros y sus conflictos internos más profundos. Espiritualmente, el descubrimiento de Il Divoratore puede interpretarse como una prueba divina, una oportunidad para que Mateo examine su fe y se enfrente a las sombras de su alma. El demonio que emerge de las catacumbas representa una manifestación tangible de sus temores y deseos reprimidos, simbolizando las sombras del inconsciente que han estado latentes. En la tradición cristiana, enfrentarse a estas pruebas es visto como una manera de purificar el alma y fortalecer la fe. La frase "las pruebas divinas a menudo son la llave para descubrir nuestra verdadera fe y fortaleza interior" encapsula la idea de que los desafíos externos son oportunidades para el crecimiento espiritual, permitiéndonos encontrar una mayor claridad y conexión con lo divino al confrontar nuestras propias sombras. El padre Giovanni juega un papel crucial como mentor y guía espiritual en la vida de Mateo. Giovanni no solo le proporciona un amuleto esencial para enfrentar a Il Divoratore, sino que también ofrece apoyo emocional y espiritual que es vital para enfrentar el demonio. Desde una perspectiva psicológica, Giovanni representa la sabiduría y el coraje necesarios para enfrentar los miedos internos. En términos espirituales, Giovanni encarna la figura del guía que facilita la transformación de Mateo. Este papel de mentor es fundamental, ya que la guía espiritual en momentos de crisis puede ser la clave para superar desafíos significativos. La relación entre Giovanni y Mateo puede ser vista como un proceso de internalización de valores y coraje esenciales para enfrentar los conflictos internos. La frase "a veces, el mayor regalo que podemos recibir es la guía de aquellos que han enfrentado nuestros temores" refleja la importancia de contar con apoyo externo en el proceso de autoaceptación y crecimiento espiritual. Giovanni, con su experiencia y sabiduría, proporciona a Mateo las herramientas necesarias para enfrentarse a sus miedos, ofreciendo una perspectiva que ayuda a Mateo a superar sus propias limitaciones y dudas. Espiritualmente, esto resalta la importancia de la guía de aquellos que han atravesado pruebas similares y han encontrado la luz en medio de la oscuridad, enfatizando que el camino hacia la iluminación y la fortaleza a menudo requiere el apoyo y la sabiduría de otros. El enfrentamiento de Mateo con Il Divoratore es más que una simple batalla, es una crisis espiritual profunda. Esta confrontación con el demonio no solo representa un desafío físico, sino que también simboliza una lucha interna con los aspectos más oscuros de la psique de Mateo. La oscuridad y el caos que emergen durante este conflicto reflejan las luchas internas y espirituales de Mateo, representando una batalla entre el bien y el mal dentro de su alma. Desde una perspectiva espiritual, esta batalla puede ser vista como una prueba de fe, un desafío diseñado para que Mateo examine sus creencias más profundas y purifique su alma. La frase "en el corazón de la oscuridad, descubrimos la luz que lleva dentro nuestro ser" encapsula la esencia de esta etapa del viaje. Enfrentar nuestras propias sombras y miedos puede llevarnos a una mayor claridad espiritual y una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Esta etapa del viaje no solo revela las debilidades y temores internos de Mateo, sino que también ofrece una oportunidad para el crecimiento espiritual y la autoaceptación. Espiritualmente, enfrentar la oscuridad dentro de nosotros mismos es un proceso de purificación que puede llevar a una mayor conexión con lo divino y una comprensión más profunda del propósito y el significado de nuestra existencia. La victoria de Mateo sobre Il Divoratore simboliza una profunda transformación espiritual y personal.
La superación del demonio no solo representa un triunfo sobre una amenaza externa, sino también una integración de las lecciones aprendidas a través del conflicto. Mateo regresa a su vida cotidiana con una nueva perspectiva, habiendo integrado las experiencias de su aventura en su desarrollo personal y espiritual. Su nuevo rol como mentor indica una maduración significativa y una resolución exitosa de sus conflictos internos. La frase "la verdadera victoria no está en la derrota de nuestros enemigos, sino en la conquista de nuestras propias sombras" resalta la idea de que el verdadero triunfo radica en el crecimiento interno y la autoaceptación. Espiritualmente, esta victoria representa la integración de las sombras internas y la superación de los desafíos espirituales, llevando a una mayor plenitud y conexión con lo divino. El regreso de Mateo a una vida cotidiana renovada y su papel como mentor destacan la importancia de enfrentar y superar los desafíos internos para alcanzar un equilibrio emocional y espiritual más sólido. La frase "en cada batalla con nuestras sombras, encontramos la oportunidad de iluminar nuestro verdadero yo" invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo enfrentar sus propios miedos y conflictos internos puede conducir a una mayor comprensión y una paz duradera. Al final de la historia, Mateo ha experimentado una transformación profunda que va más allá de la simple resolución de un conflicto externo. Su viaje refleja un proceso espiritual de autoexploración y crecimiento, destacando la importancia de enfrentar y superar los desafíos internos para alcanzar una mayor plenitud emocional y espiritual. La historia subraya que enfrentar las sombras internas no solo nos permite encontrar una mayor claridad y propósito en nuestra vida, sino también una conexión más profunda con nuestra espiritualidad y nuestro verdadero ser. La conclusión de la historia ofrece una lección poderosa sobre la autoaceptación y el crecimiento espiritual. La narrativa muestra que, al enfrentar nuestras propias oscuridades, tenemos la oportunidad de iluminar nuestro verdadero yo y encontrar una paz duradera. La frase "en el abrazo de nuestras sombras, descubrimos la luz de nuestro ser más auténtico" encapsula el mensaje final de la narrativa, invitando a los espectadores a considerar el impacto de enfrentar y superar sus propios miedos y conflictos internos. La historia de Mateo no solo es una aventura épica, sino también un viaje introspectivo que ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de integrar nuestras partes más oscuras para alcanzar un equilibrio y una conexión espiritual más profundos. Al final, el mensaje de la historia resalta que la verdadera transformación y la paz espiritual se encuentran al enfrentar nuestras sombras, integrarlas y permitir que nos lleven a una mayor comprensión y conexión con lo divino. Así concluye nuestra travesía por las sombras de la Santa Sede y el legado del monstruo olvidado. Pero el misterio no termina aquí. ¿Qué otras historias ocultas y secretos oscuros quieres que exploremos? Tu participación es esencial para descubrir la verdad detrás de lo desconocido. Déjanos tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias.